Sus partes fueron encontradas en varias ollas de la vivienda, unas cocinadas y otras ya devoradas. Crees que todo lo aterrador solo ocurre en películas, pero no es así. Este mundo supera la ficción, y por mucho. Y mientras estás viendo este video, muchas personas sufren el horror más crudo que te puedas imaginar. Eso fue lo que ocurrió con Ruth B., un nombre abreviado para proteger a sus familiares. Una mañana se dirigió al centro histórico en Cusco, Perú, cuando fue interceptado por dos jóvenes, quienes en principio lo despojaron de sus pertenencias. A posterior, el señor fue llevado a una vivienda del suburbio, en donde viviría lo peor que se podía imaginar. Tras las declaraciones de los dos agresores, en principio solo se planeaban pedir un rescate por la víctima. Pero algo más ocurrió, mientras todos estaban encerrados en casa. Las siguientes declaraciones mencionaban que tras haber vendido las pertenencias hurtadas, habrían usado el dinero para consumir hierba. Si sabes a qué me refiero. Una vez agotado todo lo que tenían, llegó el hambre, uno de los efectos secundarios del consumo de lo ya mencionado. Y es aquí donde todo se vuelve turbio, oscuro y aterrador. Sin más ni menos, estos criminales le quitarían la vida a Ruth B. usando un cuchillo y un tenedor. Posteriormente empezarían a dividirlo en múltiples partes, y varias de ellas fueron usadas para alimentar sus voraces hambres. Y como si fuera poco, también alimentarían a sus mascotas. Después que los familiares reportarían que Ruth B. no había llegado a casa, la policía empezaría la búsqueda e investigaciones. Por suerte los criminales eran jóvenes y sin experiencia, lo que pudo facilitar su aprehensión. Y frente a las autoridades, confesarían todo el macabro hecho, incluso que habían consumido gran parte del occiso, pero que según ellos lo habían hecho porque eran de escasos recursos y no tenían nada para comer. Con todo esto, los criminales solo recibirían 9 meses de prisión preventiva, dando a entender que la justicia en este mundo está por los suelos. ¿Qué es lo que opinas de este caso? Y más aún, ¿qué opinas de la paupérrima condena que recibieron estos tipos? El siguiente caso ocurrió en Ecuador y es conocido como... En principio se llegó a vincular los asesinatos a una enfermedad mental, pero tras una exhaustiva investigación se encontró que la culpable era fanática de Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, apasionándose por todo lo que estos criminales habían cometido. Pero también encontraron que en el historial de su ordenador hacía visitas recurrentes a la página Lycor. El primer hecho ocurrió en contra de su progenitora para cobrar un seguro, quien había arrebatado la vida por asfixia, y posterior a eso lo dividió en varias partes usando esta herramienta. Muchos la conocemos como amoladora. Y el segundo hecho ocurrió en contra de su mejor amiga, repitiendo el mismo patrón. Cuando la policía fue alertada de las dos víctimas desaparecidas, decidieron ir al domicilio de los horrores. Al interrogar a la sospechosa, notaron nerviosismo y que en ciertas preguntas parecía contradecirse con las respuestas. Esto fue suficiente para los uniformados y decidieron ingresar al domicilio, y lo que encontrarían sería descrito como una completa pesadilla. Los restos de las dos desaparecidas estaban en varios lugares de la casa, con manchas de líquido vital que aún se podían notar. Todo era tan impactante que ni los propios oficiales pudieron soportar. La homicida fue condenada a 40 años de prisión y la casa fue puesta a la venta. Cuéntame, ¿comprarías esta casa sabiendo todo lo que pasó dentro de ella? Y como dato adicional, se rumora que hay videos de estos dos casos que te he contado, subidos a Lycor, aunque no te recomiendo que los veas. Tampoco te recomiendo que entres a esa página. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.